Vamos a orar para pedir la dirección de Dios sobre este estudio bíblico. Señor Dios Padre, gracias por esta mañana, el clima que permites para que podamos venir hasta este lugar. Gracias por el lugar que tenemos, porque por tu voluntad y por tu gran misericordia y con tu gran amor con que nos has amado, no solamente nos has dado, Señor, el privilegio de reunirnos en este país libremente, sino también un lugar, Señor, donde cómodamente podemos venir y sin ningún temor podemos estar y podemos estudiar tu palabra. Y ahora, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, pido que por favor nos guíes, nos dirijas y que tú seas glorificado y que de igual forma en ella, en tu palabra, seamos edificados, Señor. Ruego la disposición en nuestros corazones, en nuestras mentes, y te pido tu dirección a mí como expositor para que yo pueda ser fiel al texto bíblico y nunca apartarme, sino que tener la guía del Espíritu Santo en cada palabra que yo mencione. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Amén. Continuamos con el estudio bíblico o la serie de estudios bíblicos sobre los atributos de Dios que hemos titulado Conocer al Dios verdadero. Y estamos específicamente en el atributo de la inmutabilidad de Dios. Eso lo iniciamos la semana anterior. Decimos que por inmutabilidad, básicamente, estamos declarando que Dios no cambia. Dios no puede mejorar y tampoco puede empeorar. ¿Por qué no puede mejorar? Porque Él es perfecto. No tiene nada que mejorar. Y no puede empeorar porque eso estaría quitando su perfección y de igual forma estaría teniendo un cambio. Yara, yo no sé si es que tiene como mucho volumen o ¿cómo lo escuchan ustedes? ¿Se escucha bien? ¿Será que yo estoy medio sordo? Bueno, como un eco es, ¿verdad? No sé si será eso algo del audio o algo del ambiente. Pero ve a ver qué le hace. Ok. ¿Ah? O seguro sí, que le tiene mucha potencia en la batería, entonces. Bueno, entonces decimos que Dios es inmutable, es decir, Dios no cambia. Y hemos visto algunas cosas y yo quiero que hagamos breve repaso en lo que es la inmutabilidad de Dios. Dijimos que en sí mismo la esencia de Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo siempre. Por toda la eternidad, su esencia, su naturaleza sigue siendo el mismo. No es como nosotros que de repente podemos cambiar en gustos, podemos cambiar en formas de comportamiento. No, Dios tiene una línea que persevera y permanece sin cambio alguno. Hablamos de que al hablar de que Dios es inmutable, también sus atributos no cambian. Entonces, cuando nosotros nos referimos a un Dios santo, no es que Él anteriormente no era santo y de un pronto a otro se hizo santo. Cuando nosotros hablamos de un Dios de amor, no hablamos de que Él fue amor en algún tiempo y ahora ya está en el tiempo de la ira. De igual forma, cuando hablamos que Él es un Dios de ira, es un Dios de ira siempre, no cambia. Y las dos cosas son al mismo tiempo, interesante y grandioso. Una de las cosas que tal vez a nivel general de la inmutabilidad de Dios, y no solamente en la inmutabilidad de Dios, sino en todos los atributos que nosotros debemos de ver a Dios tal y como se revela en la Escritura, y eso nos hace ampliar nuestra mente y ver lo grande que es Él. Cuando vemos esto de la inmutabilidad de Dios, debemos de maravillarnos, porque inmediatamente se da a entender, y eso lo vamos a ver más adelante, se da a entender que Dios no es como nosotros. Uno de los problemas más graves que tenemos nosotros los seres humanos es querer hacer a Dios en forma de hombre, como lo explicaba y lo predicaba Jaime la semana anterior. Y Dios es totalmente aparte de nosotros. Otra de las cosas que vimos es que la voluntad de Dios no cambia. Veíamos que Dios desde antes de la fundación del mundo estableció su plan maestro, ese plan maestro que no ha tenido en todo lo largo de la historia una sola alteración. Se ha mantenido el mismo desde que fue puesto en la mente de Dios en la eternidad pasada y
podemos tener la certeza que ese plan, esa voluntad divina se va a cumplir a cabalidad. Algunas de las cosas que veíamos y que tal vez como para cerrar la idea era que nos encontrábamos con algunos pasajes en Génesis 6 cuando decía que Dios se arrepintió. Y veíamos dos cosas específicas que debemos entender a la hora de que el texto dice Dios se arrepintió. Una era, por un lado, el tipo de lenguaje antropomórfico que se encuentra en la Biblia, que se trata de, en la Biblia, dándole algunas atribuciones humanas a Dios, cuando en realidad es como para nosotros entenderlas, pero que no podemos decir que son así. Por ejemplo, veíamos cuando se habla del brazo fuerte y extendido de Dios, y sabemos que Dios no tiene brazo. Cuando en la Biblia se habla de que los ojos de Dios están sobre la tierra, y sabemos que Dios no tiene ojos porque claramente el texto bíblico nos dice que Dios es espíritu. Él no tiene un cuerpo físico con que nosotros lo podamos comparar. También cuando veíamos el texto que decía que Dios se olvidó de los pecados de su pueblo. Y no podemos pensar siquiera en el hecho que Dios olvide algo, porque si no le estaríamos quitando su omnisciencia. Entonces, cuando utiliza esos tipos de referencias, está hablando de una forma para que nosotros con una mente finita, seres humanos, entendamos el actuar de Dios. Ahora, ese arrepentimiento, lo que hay ahí, no es arrepentimiento porque aquí viene la segunda parte de lo que yo quise exponer la semana anterior. No es arrepentimiento porque Dios nunca cambia en su propósito y nunca cambia en su esencia, sino que Él lo que hace es reaccionar a la acción del ser humano. En Génesis 6, cuando dice que Dios se arrepintió de haber creado la tierra, lo que pasó era que el ser humano, después de haber sido creado santo y sin mancha, como lo creó Dios en el Edén, se corrompió a sí mismo y llegó a tal grado de corrupción en Génesis 6 que Dios tuvo que tomar acción. ¿Cuál fue la acción? En su inmutabilidad de santo, en su inmutabilidad de aborrecedor del mal, Él tenía que actuar. ¿Y cómo actuó? Bueno, diciendo, me arrepentí de haber creado la tierra, pero aún así se ve su gracia y su misericordia cuando dice, pero Noé halló gracia. Veamos nada más un pasaje para que tengamos en claro la disposición de Dios inmutable en cuanto al pecado y en cuanto al arrepentimiento. Y aquí quiero como condensar algunas de las cosas que vimos la semana pasada. Acompáñenme por favor a Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18 y versos 7 al 10. Vean lo que dice Jeremías capítulo 18, versículos 7 al 10. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad, contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Ahora, detengámonos ahí y veamos lo que está diciendo Dios. Dice, yo me arrepentiré del mal que había destinado a hacerles. Pero no es que Dios se está arrepintiendo o cambiando, sino que Dios simplemente está siendo fiel a su concepto. ¿Cuál es el concepto de Dios? Si mi pueblo se arrepiente, yo no lo voy a castigar porque hay un arrepentimiento. Entonces Dios está siendo consecuente, pero se menciona la palabra arrepentiré que nos puede a nosotros de repente confundir, pero Dios no se está arrepintiendo. Es una forma para que nosotros entendamos el reaccionar de Dios inmutable a la acción del ser humano. ¿Vamos bien? Sigamos en el versículo 9. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Verso 10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Nuevamente, no es que Dios se arrepiente de haberle hecho bien, sino que Dios tiene un estándar y una voluntad que es inmutable. ¿Cuál es la voluntad de Dios en cuanto al pecado? Castigarlo. ¿Cuál es la voluntad de Dios en cuanto al arrepentimiento? La misericordia y la gracia.
Entonces, la voluntad de Dios permanece, el que cambia es el ser humano y Dios lo que hace es reaccionar a la acción del ser humano. Entonces, no hay tal cosa en la Biblia que Dios se arrepienta o que la voluntad de Dios sea cambiada. Espero con eso por lo menos haber podido expandir un poco más el tema. Y si alguien tuviera todavía preguntas, pues adelante. Tal vez no se las pueda responder, pero bueno. ¿Quedamos claros ahí? Amén. Vamos hoy a continuar entonces con dos implicaciones más. Son implicaciones de la inmutabilidad de Dios. Dos implicaciones más de la inmutabilidad de Dios. Y después vamos a ver implicaciones prácticas de eso que hemos estado viendo. Una de las cosas que debemos entender cuando decimos que Dios no cambia es que sus promesas tampoco cambian. La Biblia contiene miles de promesas de parte de Dios y cada una de ellas contiene un sello de inmutabilidad. ¿Qué nos referimos? Que cuando Dios ha dicho una promesa, podemos confiar, basados en la inmutabilidad de Dios, que esa promesa tiene la misma naturaleza que el mismo Dios. Es inmutable, no cambia. Veamos un ejemplo. Vayamos a Génesis capítulo 8, versos 21 y 22. Esta es una promesa que podríamos decir promesa genérica de Dios. O sea, no es dirigida a alguna persona en específica, sino que es una promesa que está para todo ser humano, para toda la creación. Génesis capítulo 8, versos 21 y 22. En el contexto estamos después de que Noé anduvo en el arca y ya pudo salir del arca, ya el agua había bajado. Y en el verso 21 dice, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. Es una promesa de Dios. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Ahora, pensemos bíblicamente, ¿hasta cuándo va a permanecer la tierra? Hasta que Dios la destruya, ¿verdad? Hasta después del milenio. Entonces, nosotros podemos estar confiados que no va a cesar la sementera ni la siega, no va a cesar ni el frío ni el calor, no va a cesar ni el día ni la noche. De tal modo que, y aquí yo espero hablarlo suficientemente claro, todo ese movimiento ambientalista de protejamos la tierra o se nos va a acabar el agua, vamos a llegar a un punto en que no vamos a tener comida, en que el calentamiento global nos va a llevar a un desastre y al fin de la tierra. Es mentira. Entonces, nosotros debemos de confiarnos en la palabra de Dios y la promesa que dice que mientras la tierra permanezca, la siega va a haber semilla, va a haber crecimiento de las plantas, va a haber frío, va a haber calor, va a haber día, va a haber noche. Esto, paréntesis, esto no quiere decir que nosotros seamos malos administradores de la tierra que Dios nos ha dado. Por supuesto que tenemos que cumplir ante Dios y ser buenos mayordomos de los recursos naturales que tenemos. Pero tampoco quiere decir que nos vamos a ir a un extremo de inhibición de utilizar las cosas que Dios nos ha dado para sojuzgarlas y irnos a ese extremo. ¿Me explico? Entonces, tal vez eso es como, en parte medio saliéndome del tema, pero quería dejar claro el sentido de la promesa. ¿Cuál es la promesa de Dios inmutable? No va a cesar el día ni la noche, ni el calor ni el frío, porque es una promesa inmutable de Dios. El hecho de que nosotros tengamos escasez y que en algunos países no haya alimento, no haya trabajo, no haya X, no haya Y, no podemos atribuir a que la promesa de Dios ha fallado. Entonces, es importante dejar eso claro. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa? No se la podemos echar a Dios. La Biblia es suficientemente clara
en cuanto a la inmutabilidad de las promesas de Dios, porque ella misma es un testimonio de que las promesas de Dios se cumplen. Vean lo que encontramos en Josué 21:45. En Josué 21:45 es ya hacia el cierre de la conquista de la tierra prometida, cuando Dios desde hacía tiempo le había prometido a Abraham que le iba a dar la tierra en heredad. Se la prometió a Abraham, se la prometió a Isaac, se la prometió a Jacob y se la prometió a todos los hijos de él. Y vea lo que dice Josué 21:45, dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Ahora vemos en nuestra Biblia, vemos claramente que Dios ya ha manifestado ser inmutable en sus promesas. Vemos más ejemplos. En primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 56, dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Y ese versículo lo podemos leer exactamente, literalmente como está hoy, y se mantiene. Porque Dios en sus promesas es inmutable. Y uno más, por aquello que dijeran, bueno, pero es que eso lo dijeron en el Antiguo Testamento, personas que trataron con Dios, con ese Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Algunos de los que quieran atribuir a que Dios del Antiguo Testamento fue diferente al del Nuevo Testamento. 2 Corintios capítulo 1 y verso 20, dice Pablo: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. ¿Cómo son las promesas de Dios? Sí y amén. Sí y doble sí. Afirma y reafirma. Porque las promesas de Dios son inmutables. Dios no cambia en esencia, Dios no cambia Él, y sus promesas de igual forma no cambian. Así como Dios cumplió sus promesas al pueblo de Israel, podemos confiar en que cumplirá las que restan y cumplirá las que ha prometido para nosotros también. Ahora, si yo quisiera hacer ponernos a ver, hermanos, veamos algunas de las promesas de Dios, quizá nos dedicaríamos toda la mañana para eso. Nada más quiero presentar 3 hermosas promesas de Dios, y quizás son 3 hermosas promesas de Dios en las que muchas veces nosotros como cristianos flaqueamos en confiar en la inmutabilidad de Dios en sus promesas. Veamos. La primera, Isaías 54:10 dice: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Es una promesa de Dios: haz los suyos. Muchas veces, bueno, aquí ya entraríamos a un ámbito práctico que tal vez me adelanto, pero muchas veces queremos o desconfiamos de esa misericordia de Dios. Pensamos que ya no está con nosotros, pensamos que su pacto ha cambiado. Veamos otra. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué hermosa promesa. Al menos a mí me encanta esa promesa, porque nos dice Dios, primero que nada, si quisiéramos analizar esta promesa, Dios nos dice: va a tener tentación. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ahí dentro de eso mismo dice: 1, van a tener tentaciones. 2, las tentaciones que van a tener son tentaciones humanas. No van a ser tentaciones supernaturales, que no van a ser algo que cualquier otro ser humano no haya tenido. Nosotros no tenemos tentaciones únicas. La misma tentación que yo tengo, pueda que la esté teniendo mi hermano a la par, mi hermano dentro de la misma iglesia. Después nos dice: pero fiel es Dios, y resalta la inmutabilidad de Dios al decir: Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios no va a poner un peso más pesado, valga la redundancia, del que podamos llevar nosotros. Una promesa inmutable, hermanos. No hay tal que uno pueda decir: no puedo.
Porque Dios dice, la promesa mía es que la tentación que yo permita sobre su vida va a ser una tentación en la cual usted va a tener la fuerza suficiente para sobrellevarla. Y luego dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y eso también es precioso. Viene el paquete con la tentación, pero en la misma caja donde usted abre la cajita de la tentación, ahí mismo viene la resolución. Y sabemos que eso está en su palabra con la guía del Espíritu Santo. Entonces, es una hermosa promesa y reflexionar en el hecho que Dios, siendo inmutable, y sus promesas inmutables, podemos confiar en estos versículos y decir, así es, y no cambiará, y no ha cambiado. Romanos 8:28, también muy conocida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. ¿Qué es todas las cosas? Todas las cosas. Todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas trabajan para bien. Eso quiere decir, hermanos, que aun cuando nosotros podamos ver situaciones que son malas a nuestros ojos, Dios en su soberanía y en su promesa de que todas las cosas trabajarían para bien, van a trabajar para bien. Inclusive, veamos eso, y tal vez aquí a algunas personas les parezca chocante, inclusive nuestros mismos pecados sirven para el bien. Porque es Dios el que está en control. No es una licencia para pecar, sino que en la soberanía de Dios, Él permite inclusive los mismos pecados para bien. Un famoso pastor del siglo XVI, Spurgeon, dice, si yo pensara que los cheques del Banco de Inglaterra no se pudieran cambiar la semana entrante, no aceptaría recibir un cheque. Y si yo pensara que las promesas de Dios no se van a cumplir, si yo pensara que Dios no tendría ningún problema en alterar alguna palabra de sus promesas, entonces adiós a las Escrituras. Yo necesito cosas inmutables y encuentro que tengo promesas inmutables cuando abro la Biblia y la leo, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, Él ha firmado, confirmado y sellado cada una de sus promesas. Así son las promesas de Dios, inmutables. Aquí yo quiero hacer una aclaración, porque en las promesas de Dios ha habido un abuso de parte del ambiente evangélico, porque hay todo un movimiento de tienes que reclamar, se me fue la palabra, reclamar las promesas de Dios. Y yo pregunto, ¿quiénes somos nosotros para reclamar nada? ¿Quiénes somos nosotros para andar exigiéndole a Dios sus promesas? Primero porque Dios ya dio sus promesas, ya están escritas en la palabra y son inmutables. No tenemos que reclamar nada, porque ya están dadas. Entonces, ese sentido de exigencia que le podamos hacer a Dios, más bien es pecaminoso. Más bien tiene que ser un someterse a la promesa de Dios, humillarse y abrazar esa promesa de Dios. Es que yo no me puedo apropiar de algo que no fuera mío, pero si algo es mío, no tengo que apropiarme porque ya es mío. Entonces, inclusive la palabra apropiarse también no caería dentro del esquema. Entonces, es importante, hermanos, podríamos decir, aceptar o asimilar, conformarnos, entenderla, porque si es suya, es suya. Y si Dios es inmutable y la promesa es inmutable, no va a cambiar, es suya, nadie se la va a quitar. Sin importar las circunstancias. Entonces, eso es algo que tiene que quedar bien claro, porque también otra de las cosas que quiero dejar en claro es, hermanos, todas las promesas de Dios son inmutables, pero no todas las promesas de Dios son para todos. No todas las promesas de Dios son para todos. Veamos dos ejemplos.
Deuteronomio 11:24. Dígame si alguna vez ha escuchado este verso. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el Éufrates hasta el mar del occidente será vuestro territorio. Y esta promesa, toman estas palabras y dicen, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y hermanos, esa promesa no es para nosotros. Esa promesa se la dio Dios a Israel cuando iba a conquistar la tierra prometida. Tal forma que si yo ando reclamando las promesas de Dios y yo digo, todo lugar que pisare la planta de mi pie va a ser mío, y si yo voy, me paro en la tierra del vecino, digo, esto es mío. De hecho, unos ejercicios que yo hice, me metí a internet y para buscar algunas promesas de Dios, yo puse promesas de Dios en Google. Y me llevó hacia una página que contenía un montón de promesas, pero quizá un 60% eran promesas sacadas de contexto, en el cual era una promesa que Dios le daba específicamente a una persona en una situación específica en la Biblia, que no podemos decir que son promesas para nosotros. Entonces, ahí es cuando vemos un montón de aberraciones en la palabra, bueno, no en la palabra de Dios, aberraciones en la exposición o en la explicación de la palabra de Dios. Y las personas se van por eso, y por eso vemos a muchas personas inclusive negando la fe porque las promesas Dios no se las cumplió. Entramos en algo difícil. Ahora vea una de las promesas que vimos antes, Romanos 8:28, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. No lo dije literalmente, pero sabemos que ese es el sentido. Y si yo le paso diciendo eso a todas las personas, todas las cosas son para bien, todas las cosas son para bien, todas las cosas son para bien. Pero ¿qué pasa si el mismo versículo nos dice para quién son esas promesas? Para los que aman a Dios, e inclusive si nos vamos más teológicamente, para los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, tenemos que tener en claro, las promesas de Dios son inmutables, no cambian, pero no son para todos. No todas las promesas son para todos. ¿Cómo podemos entender cuál promesa es para mí, cuál promesa no es para mí? Bueno, está en el contexto, hermanos, y eso es algo sumamente claro, en el contexto. Veamos un ejemplo de esto. En Tercera de Juan, capítulo 1, solo tiene un capítulo, y verso 2 dice, si quisiéramos leer nada más el versículo, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este versículo es muy utilizado por todo el movimiento de prosperidad, porque dicen, vea, claro que sí, Dios sí desea que nosotros tengamos prosperidad, Dios sí desea que nosotros tengamos salud. Entonces leen este versículo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero si nos vamos al versículo anterior, ¿quién estaba hablando y a quién le estaban hablando? El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Juan, el apóstol, le estaba hablando a Gayo y le estaba deseando que tuviera prosperidad y que tuviera salud. Entonces, tomar eso literalmente como decir, eso Dios me lo está diciendo a mí, es un error hermenéutico gigantesco. Tiene toda su explicación, y eso es ya en una exposición del texto tendrá su explicación y ver las implicaciones que esto tiene, pero no es una promesa que está directamente dada a nosotros. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Queda claro? Está bien. Las promesas de Dios no cambian. ¿Amén? Muy bien. Los juicios de Dios no cambian. Y eso va muy adherido al asunto de las promesas de Dios. Junto a la inmutabilidad de las promesas de Dios se encuentra la inmutabilidad de los juicios de Dios. Y realmente, hermanos, no quiero ahondar, pues que podríamos ir a hacer con lo mismo que hay con las promesas, podríamos hacerlo con los juicios de Dios. No quiero irme muy ahí, nada más quiero que veamos lo que dice Marcos 16:16.
mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Nuevamente, eso es inmutable. Dios ha establecido que la salvación es por fe únicamente, en Cristo únicamente y por gracia únicamente. Fuera de ahí no hay nada. Si alguien no cree, no pone su fe en Jesucristo para salvación, será condenado. Y aunque al fin de los tiempos, cuando esté al frente de la presencia de Dios, aunque haya sido la persona que haya sido, si no puso su fe en Jesucristo, los juicios de Dios son inmutables, será condenado. Será condenado. Usted me va a decir, qué grosero que suena eso, pero eso es la inmutabilidad de Dios. Y eso se aplica para todos. Veamos algunos más, nada más. 1 Corintios 16, 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Eso es lo que la palabra anatema significa. Si alguien no ama al Señor Jesucristo, va a ser maldito. Eso es un juicio que es inmutable, que no va a cambiar en lo absoluto. Apocalipsis 21:8 nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte, la muerte segunda. Este es otro juicio de Dios que es inmutable. Dios al final de los tiempos no va a decir, no, voy a cambiar mis estándares, y pobrecitos, los que fueron sinceros y pese a que tal vez sí eran fornicarios, pero iban a la iglesia todos los domingos, aunque fuera fornicario, voy a perdonarlo. Es un juicio de Dios que es inmutable y que no va a cambiar, hermanos. Entonces, al mismo sentido que las promesas de Dios no cambian, los juicios de Dios, por más severos que los podamos ver, son inmutables, no cambian. Yo creo que podríamos buscar más implicaciones de la inmutabilidad de Dios, podríamos decir un montón de cosas más, pero quiero que ahora pasemos a un modo práctico, a un sentido práctico, con algunas implicaciones prácticas. Y la primera que quiero, y que ya la he resaltado a lo largo de tanto la semana pasada como hoy, es que Dios no es hombre. Dios difiere completamente de nosotros. Porque Dios es inmutable y nosotros somos mutables. Dios es fiel y nosotros somos infieles. Cuando entonces vemos la situación, por ejemplo, que veíamos antes con Flori, Dios dio una promesa que mientras la tierra permanezca, no va a faltar en absoluto la siega, no terminará ni el día ni la noche, ni el calor ni el frío. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué es que hay entonces escasez? ¿Por qué es que hay entonces países que tienen hambre? ¿Por qué es que hay sequías? Es porque el hombre es infiel, es porque el hombre es cambiado y lamentablemente sus cambios son para mal. Entonces eso también tiene una implicación para nosotros. Si nos ponen en confianza, ¿en quién confiamos? ¿En Dios o en quién confiamos? ¿En el hombre? ¿Qué diríamos con respecto al hombre? No debemos de confiar en el hombre. Y la Biblia lo dice claramente. En Salmo 146:3 dice, no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Y Jeremías 17:5, voy a pedirle que me acompañe, Jeremías 17:5, que es una declaración clara con respecto al hombre. Jeremías 17:5 y también versículo 6. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Vea qué interesante que el versículo nos dice que cuando el hombre confía en el hombre, está inmediatamente dejando de confiar en Dios. Por lo tanto,
una implicación de la inmutabilidad de Dios que tenemos que tener bien práctica es que hay una gran diferencia entre Dios y una gran diferencia entre el hombre. En el hombre no podemos confiar. Usted va a decir, entonces, Daniel, está diciendo que yo no puedo confiar en mi esposa, está diciendo que yo no puedo confiar en mi hijo. Bueno, si dependiera de ellos, no puedo confiar en ellos. Pero si yo confío en el Señor, puedo confiar en que el Señor hace una obra en mi esposa y la va a mantener a mi lado fiel. Pero yo no puedo confiar en la fidelidad de mi esposa sin Dios. Yo no puedo confiar en el comportamiento de mi hija si no confío primeramente en Dios. Entonces, aquí eso nos lleva a otra implicación práctica. Arthur W. Pink dice, la gente puede amarte hoy y odiarte mañana. La multitud que gritó, Hosana al hijo de David, no tardó mucho en decir, quita, crucifícale. Es un ejemplo práctico de la mutabilidad del hombre. Pero veamos lo que nos lleva a la otra implicación. El Salmo 118:9, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. La otra implicación entonces es, Dios es fiel y podemos confiar en Dios. Podemos confiar en Dios porque Él es fiel. John MacArthur dice, la fidelidad de Dios está entretejida con su carácter inmutable. Cuando decimos Dios es inmutable, estamos diciendo Dios no cambia. Ese es el sentido negativo de que Dios no cambia, ¿verdad? Lo estamos diciendo en forma negativa. Si quisiéramos decir eso en forma positiva, Dios es fiel. Dios no cambia en su forma negativa, Dios es fiel en su forma positiva. Dios es fiel, por lo tanto, podemos confiar en Él. Pensar en la inmutabilidad nos debe de hacer confiar en Dios porque Él es fiel. Sus atributos sus atributos fieles, sus promesas inmutables, nos dan una seguridad de tal manera que podemos confiar en Él plenamente. Podemos confiar en Dios. Y vean lo que dice Deuteronomio 32:4. Esto lo leímos la semana pasada, pero es un texto hermoso que nos da a entender sobre la fidelidad de Dios. ¿Cómo se compara la fidelidad de Dios en Deuteronomio 32:4? Inicia diciendo, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto. Inicia, Él es la roca, una roca firme que no se mueve. Nos da a entender la inmutabilidad de Dios. Hace referencia a esa fidelidad de Dios como una roca que no se mueve. Entonces, ¿cuál es la implicación práctica que trae a nosotros la fidelidad de Dios? Que nosotros podemos confiar en Él, que nosotros podemos poner toda nuestra confianza en las promesas que Él ha dado, que nosotros podemos poner toda nuestra confianza en los atributos de Él, porque son inmutables, porque su fidelidad es grande. Cito nuevamente a Spurgeon porque me gustó mucho este ejemplo. Quiero que lo leamos. Dice, he escuchado que un caballero le dijo a un hombre de piel negra, no puedo entender cómo tú siempre estás tan contento en el Señor mientras yo estoy a menudo deprimido. Pues bien, mi amo, dijo él, me tiendo completamente sobre la promesa, allí permanezco. En cambio, usted está de pie sobre la promesa. Si el equilibrio es débil y si sopla el viento, usted se cae y luego exclama, oh, me he caído. En cambio, yo me tiendo enteramente sobre la promesa desde el principio y es por eso que no temo caer. Entonces debemos de decir siempre, Señor, allí está la promesa, te corresponde a ti cumplirla. Yo me tiendo enteramente sobre la promesa, no debo permanecer de pie. Eso es lo que tú deberías hacer, postrarte sobre la promesa. Y recuerda, cada promesa es una roca, una cosa inmutable. Por lo tanto, arrójate a sus pies y descansa allí para siempre. Entonces, el modo de confiar de nosotros, si lo quisiéramos ver como esta ilustración que pone Spurgeon, no es un modo de confiar que estamos sobre la roca y estamos en pie queriendo nosotros equilibrar sobre la roca. El modo de confiar es tendernos sobre la roca completamente, sabiendo que esa roca no se va a mover.
Y si yo estoy acostado y tendido sobre la roca, poniendo mi confianza plenamente en esa inmutabilidad de Dios, ahí voy a estar seguro. No va a haber viento que me bote, no va a haber desequilibrio que me haga tambalear y caer. Entonces, vea que hemos visto dos implicaciones prácticas. Dios no es hombre, por lo tanto, y confiar en el hombre, estamos cayendo erróneamente. Podemos confiar en Dios porque Dios es fiel. En cuanto a la fidelidad de Dios también, vemos otra implicación. La salvación de Dios no cambia. La salvación de Dios no cambia. Siendo conscientes de que Dios no cambia, ni ninguna de sus promesas nos da la certeza de que su salvación no cambiará. ¿Qué quiero decir con que la salvación de Dios no cambiará? Y es algo que conversábamos ayer en la reunión de Cuerpo Liderazgo. Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo quienes iban a ser salvos. Y eso Dios lo escribió en el libro de la vida y ahí está escrito y ese libro no tiene cambio. No hay tacha alguna y tampoco hay agregados. Cuando Dios dice, yo voy a salvar a Daniel Montero, no importa lo vil y lo pecador que soy, porque de hecho lo soy. No importa eso, por el consejo de Dios y la inmutabilidad de Dios, Dios me va a salvar. Y por eso yo le doy gloria a Dios, porque no depende de mí, depende de Dios. 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. De modo que la salvación depende de la fidelidad e inmutabilidad de Dios, no de la infidelidad y mutabilidad del hombre. Esa es la salvación de Dios. Ahora, la salvación de Dios no solamente no cambia en sí, sino también la forma de la salvación no cambia. ¿Cómo la forma de la salvación? Ya lo hablamos. La salvación es por fe únicamente, por gracia únicamente y en Cristo únicamente. Como bien lo dice las famosas solas de la Reforma, sola gracia, sola fide, sola Christus. Solamente por gracia, solamente por fe, solamente por Cristo. Siempre será de esa manera. Nunca la salvación fue ni será por obras. Nunca dependerá de nada de lo que el hombre haga o deje de hacer. La salvación de Dios en su forma y en su contenido siempre es y será la misma. Amén. Otra implicación más, tenemos estímulo para la oración. Aquí quiero citar a dos escritores que se presentan unas preguntas interesantes. ¿Qué consuelo significaría orar a un Dios que, como el camaleón, cambiara de color continuamente? ¿Quién presentaría sus peticiones a un príncipe tan variable que concediera una demanda hoy y la negara mañana? Y otro escritor, A.W. Tozer, dice, ¿cuánta paz trae al corazón cristiano el darse cuenta de que nuestro Padre Celestial nunca difiere de sí mismo? Al llegarnos hasta Él en cualquier momento, no necesitamos preguntarnos si lo vamos a encontrar de buen humor. Él siempre está receptivo ante el sufrimiento y la necesidad, y también ante el amor y la fe. Él no tiene horas de oficina ni aparta momentos en los cuales no quiere ver a nadie. La inmutabilidad de Dios nos hace a nosotros pensar en el hecho de que podemos llegar a Él confiados, porque Él no va a cambiar, como lo hemos leído. No es que va a haber un momento en el que Él tiene disposición y otro no. No es que va a haber, tengo que hacerlo solamente en las horas de oficina porque así está estipulado. No, la accesibilidad de Él es inmutable, por lo tanto tenemos ese estímulo en la oración para llegar ante nuestro Padre Celestial. Algunos toman este atributo de la inmutabilidad de Dios, y aquí esto quiero dejarlo claro, para más bien excusarse de orar. ¿Por qué? Porque dicen, Dios, ¿cómo voy a orar a un Dios cuyo consejo y voluntad permanece igual? Entonces, ¿para qué orar si ya su voluntad y su consejo permanecen? Si igual Él lo va a cumplir. Bueno, primero que nada, Dios, sabemos que la oración es un mandato, pero también tenemos que entender algo. La oración no está determinada para cambiar a Dios.
La oración es para sincronizarnos con su voluntad. No es que a través de la oración yo voy a cambiar la voluntad de Dios sobre un aspecto, sino que a través de la oración yo voy a someterme a la voluntad de Dios sobre esa situación. Y entendiendo que lo que Dios va a resolver en respuesta a mi petición, a mi oración, va a ser su voluntad. Y si yo me someto a eso, entonces estoy cumpliendo con el propósito de Dios en la oración. Primera Juan 5:14, se los leo, dice: y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios ha determinado que nuestra comunión con Él, y aquí lo tengo, Dios ha determinado que nuestra comunión con Él sea a través de la oración. Si entendemos que Él es inmutable y que su voluntad permanecerá, no debemos de evitar orar, más bien debemos de perseverar más en la oración para alinearnos con su voluntad y ver su mano poderosa en nuestra vida. Y una última implicación práctica de la inmutabilidad de Dios es que debemos de temer a Dios. Debe de haber un temor de Dios. ¿Por qué? Dios es santo. Dios es recto, es justo. Y junto con sus atributos y junto con sus promesas, una de las cosas que vemos es que sus juicios son inmutables también. De tal forma que si nosotros no nos sometemos a su voluntad, nos veremos enfrentados a sus juicios. De tal forma que si nosotros no vivimos en acorde a lo que Él ha determinado por fe en Jesucristo, nosotros vamos a enfrentarnos a ese Dios inmutable, porque sus juicios no van a cambiar. Ezequiel 8, 17 y 18. Vamos, acompáñenme ahí. Ezequiel 8, 17 y 18. Dice: y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado la maldad de la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Aquí vemos inclusive el mismo lenguaje antropomórfico del que hablábamos antes, para referirse a Dios, que va a llegar un momento cuando la maldad de la persona sea tal, o cuando llegue el momento del juicio de Dios, cuando va a proceder Dios, como lo dice en el versículo 18, con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. ¿Por qué no los oiré? ¿Porque Dios no es misericordioso y perdonador? No, porque los juicios de Dios están inmutables, y cuando llegue el tiempo que se haya acabado la oportunidad, Dios va a seguir inmutable. No lo iba a leer porque pensé que tenía muchas referencias de escritores, pero quiero leer esto. Yo sé que tal vez en algunas veces me abuso, pero me ayuda a dejar bien claro el tema. Arthur W. Pink dice con respecto a este tema: aquellos que desafían a Dios, quebrantan sus leyes y no se ocupan de su gloria, sino que por el contrario viven sus vidas como si Él no existiera, no pueden esperar que al final, cuando clamen por misericordia, Dios altere su voluntad, anule su palabra y rescinda sus terribles combinaciones. Porque si Dios es inmutable en sus juicios, en sus promesas, tenemos que entender y tenemos que temer a Dios. Nosotros como creyentes, y aún más si hay personas que no se han sometido a la voluntad de Dios, porque Dios no va a cambiar. Dios no va a cambiar. Terminamos. La inmutabilidad de Dios en última instancia debe llevarnos, al igual que cualquier otro atributo divino, a reverenciarle por su grandeza, a humillarnos por nuestra bajeza y a someternos confiadamente sin dudar, tendernos completamente a sus promesas,
sabiendo que por su inmutabilidad estamos en una roca que no se moverá. Voy a pedirles que nos pongamos en pie, vamos a terminar esta sección orando y después continuaremos con el culto. Dios eterno e inmutable, oh perfecto Dios, fiel, soberano. Señor, ¿quiénes somos nosotros para venir ante tu presencia y ver tu majestad? Gracias sean dadas a ti, Señor, porque por Jesucristo es que podemos venir ante ti. Y los únicos méritos que tenemos nosotros son esa obra de Cristo en la cruz, Señor. Gracias por revelarte a nosotros en tu palabra y por darnos, Señor, a conocer y a entender un poco de la grandeza de tu voluntad, de tu naturaleza. Señor, ayúdanos a confiar en que tu inmutabilidad, Señor, permanece y, Señor, es un atributo que está en ti, que nos revela y que nos da a conocer tu naturaleza. Ruego, Señor, que nos hagas confiar y vivir confiados en ello. Y que la gloria, Señor, en todo sea únicamente para ti. Que tú seas exaltado, que tú seas glorificado, Señor, que nos humillemos ante tu majestad. Bendito sea, Señor, y síguenos acompañando en este culto y síguenos acompañando en esta serie de estudios sobre tus atributos, porque queremos conocerte más, queremos vernos asombrados y maravillados y humillados por tu grandeza. Te ruego, Señor, esto y te agradezco infinitamente en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.